Ante ti a pedir y suplicar tu misericordia, Señor. Venimos ante ti reconociendo que tú eres Dios y que nada podemos hacer sin ti, que tú eres quien provee todo, quien sustenta el universo con el poder de su palabra. Señor, sabemos que habrá aflicción en este mundo. Tú has dado a conocer que habrá dolores, aflicción, pero también has dicho que el que espera en ti, Señor, la misericordia le rodea. Y podemos estar gozosos sabiendo que tú cuidas y guardas de tus hijos y provees a tus hijos, Señor. Pedimos, Señor, por esta situación que está pasando, para que tú, Señor, tomes control, Señor, y también pedimos que ores en los corazones de las personas que van a escuchar, tanto la congregación como los que siguen las redes sociales, y por esas personas que no te conocen, Señor, para que tengas misericordia como tuviste de nosotros, Señor, que ellos puedan ver la necesidad urgente de venir arrepentidos a tus pies, rendir su vida ante ti. Señor, pedimos que esta prédica, Señor, nos haga ver cuánta necesidad tenemos de buscarte, cuánta necesidad tenemos de venir, Señor, constantemente al trono de la gracia, pues a confesar y a pedir misericordia y oportuno socorro, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, salud, techo, alimentos, familia y muchas cosas que no nos damos cuenta de ellas, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado con esta prédica, que seas ensalzado y que seas tú, Señor, siempre el Rey en nuestro corazón. Te damos toda la gloria, la honra, la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es jueves de oración y como todos los jueves de oración, pues damos una prédica y al rato, como a las 9 de la noche, nos ponemos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, a orar por peticiones que el Señor ha puesto en mi corazón, cosas que pasan en el mundo, la persecución de nuestros hermanos, las enfermedades y muchas cosas más. Si tú gustas unirte en oración, con gusto te puedo mandar las peticiones de oración para que a las 9 de la noche tú ores desde tu casa, porque por medio a través de la congregación no podemos, tiene que ser cada quien en su hogar por lo de la contingencia y hasta ahorita pues no hemos podido tener la oportunidad de regresar a nuestra iglesia, ¿no? Entonces te invitamos a que participes. Es muy importante la oración. El Señor nos enseñó que la oración es primordial y que debemos orar sin cesar, y esto que es todo el tiempo, siempre. Hoy vamos a ver un tema llamado el pecado es un obstáculo en la relación con el Señor y por consiguiente en la oración. El pecado es un obstáculo en la relación con el Señor y por lo consiguiente en la oración. Si me puedes acompañar a Lucas capítulo 15, puedes abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 15, del 11 al 32, vamos a verlo allá. Vamos a ver una parábola allá que se llama el hijo pródigo. Y esta parábola nos enseñará cómo el pecado se vuelve en la comunión que tenemos con Dios, en esa relación, cómo afecta esa relación personal, cómo afecta las oraciones. A veces creemos que nuestras oraciones están llegando al Señor y no nos damos cuenta que tenemos mucho obstáculo, mucha basura que impide que esas oraciones sean escuchadas. Entonces vamos a ver todo esto hoy porque es importante, es necesario que sepas que necesitas hacer algo para que pueda realmente fluir y estar libremente esas oraciones, que cuando una oración sea dada, llegue hasta el Señor. Y lo que le da el poder, pues obviamente es que no hayan obstáculos, que estés limpio, que estés ante Dios limpio. Lo único que lo puede hacer es el Señor Jesús. Entonces vamos a leer nuestro texto. Lucas 15, 11 en adelante dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Vamos a hacer una pausa en el versículo 16. Aquí estamos viendo que es una parábola, y el significado bíblico de una parábola es una comparación, es poner algo al lado de lo que vas a querer enseñar, algo que sea terrenal, físico, que nos haga entender mejor los misterios de Dios, que nos haga entender lo que Dios quiere que entendamos, que es espiritual. Y esto pues siempre a través de las parábolas trae un buen resultado, ¿no? En esta parábola podemos notar que el amor de Dios es ilustrado con la acción de este padre de 2 hijos. En este ejemplo, el amor de Dios está permitiendo la rebelión de su hijo debido a que este hijo ya necesitaba corrección, ya necesitaba disciplina. Y se oye fuerte, pero la palabra lo dice, necesitaba ser azotado. ¿Qué significa esto? Pues experimentar en carne propia lo que Dios en su amor quiso evitarle. Y quiere evitar a sus hijos, incluso hasta para los que no son sus hijos, quiere evitar que pasen por situaciones adversas. Pero lamentablemente el ser humano conocemos que es un poquito, bueno, no un poquito, es terco. Y hasta que no experimenta en carne propia, es cuando dice, bueno, me lo dijeron y no hice caso, ¿no? Entonces mucha gente escuchará esta prédica y dirán cosas sin fundamento bíblico, porque lamentablemente pues no hay el conocimiento, ¿no? Van a decir, pues sabes que yo conozco a Dios y Dios es amor y no hace esas cosas que está diciendo este pastor o esta persona, así que está bien loco, yo no le hago caso. Muchos van a comentar estas cosas, pero es importante que tú abras tu Biblia, y corrobores lo que yo estoy diciendo, y vas a darte cuenta que verdaderamente es lo que Dios inspiró, y esos hombres fueron inspirados por Dios y escribieron estos libros. En el libro de Hebreo, capítulo 12, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, estamos viendo acá algo fuerte, ¿no? Dice, no desprecies, no menosprecies, no desprecies la corrección del Señor. Ah, mira, hay corrección. Y luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido. O sea, que no te desanimes cuando el Señor te reprenda, cuando el Señor te esté corrigiendo. Y dice, porque el Señor a quien ama disciplina. Ah, mira, yo no había escuchado que Dios disciplinara. O sea, que al que ama, Dios lo corrige. Dios lo corrige. Y luego dice allá, y azota al que recibe como hijo. ¡Wow! ¿Cómo que azota? Sí, castiga a aquel a quien recibe como hijo, así como tú, padre o madre, a veces castigas a tu hijo. ¿Por qué? Porque no obedece y sabes que si sigue así, pues va a pasarle algo malo y tú no quieres que le pase a tu hijo eso, y a veces castigas de alguna manera, tal vez no lo dejas salir a algún lado, tal vez le quitas el teléfono por unos días, pero bueno, Dios azota al que recibe como hijo, castiga a aquel que es su hijo. ¿Por qué? Porque se preocupa y lo ama. ¿Ok? Entonces, si Dios nos corrige, pues somos hijos de Dios. Pero si Dios no nos corrige, entonces preocúpate, porque Dios corrige a sus hijos y lo hace para su bienestar, para hacernos santos como Él. Y es verdad que ninguna corrección, ningún castigo es agradable porque duele. Eso es real, pero solo así aprendemos la lección. Como dije hace rato, somos tercos. Verdaderamente hasta que no experimentamos en carne propia nos damos cuenta. Entonces es la única manera que aprendemos la lección y trae un fruto, una vida de paz, una vida de rectitud que glorifica a Dios. En aquellos días y como hoy día, un padre pues podía dar la herencia a sus hijos antes o después de su muerte. Lo normal, como también es hoy, era después. Entonces vemos a un padre con 2 hijos, el hijo menor viene a pedir un privilegio especial, que le adelantaran su herencia, ¿no? El padre claramente ilustra el amor de Dios, permitiendo, fíjense, por ese amor, la rebelión de este hijo, respetando por ese amor la voluntad de este hijo y no la voluntad del padre, ¿ok? Dios es sabio y este padre que está mencionando esta parábola representa a Dios. Sabía a Dios, sabe este hombre, aparentemente representando a Dios, qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a suceder a su hijo, y le permite tomar su propio camino. Y verdaderamente a veces tenemos que dejar ir y que pasen y experimenten para que puedan aprender. Pero obviamente tenemos que tener la sabiduría de Dios.
En el Proverbio capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y tristemente, pues el hombre que no sigue el consejo divino, que no sigue la sabiduría de Dios, que no sigue la guía de Dios, pues obviamente va a tener un camino que parece derecho, pero trae un fin terrible, ¿ok? Entonces dice acá que este muchacho, este hijo, se va a una provincia apartada, o sea, se va lejos de ahí. ¿Qué fue lo que hizo con su herencia? Pues lo que quiso. Realmente lo malgastó, lo derrochó en cosas que no realmente no valen la pena, en cosas que son degradables, o sea, en cosas que son pecado, que traen consecuencias, tal vez bares, tal vez carros, tal vez lo que sea, pero lo malgastó, ¿ok? Entonces Pablo nos ha hablado de que cuando somos hijos, cuando el Señor nos ha dado la salvación, nos ha dicho que nos ocupemos de esa salvación con temor y temblor. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, exhorta Pablo a los filipenses y obviamente nos exhorta a nosotros a que realmente, si ya somos salvos, vivamos fervorosamente, vivamos firmes en la fe, vivamos irreprensibles en medio de una generación perversa, o sea, en medio de gente mala, en medio de un mundo caído, un mundo lleno de tinieblas, que seamos luz, luminares. Entonces Pablo nos anima, nos exhorta a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a mantener cerca del Señor. Esto nos mantiene en esa comunión, en esa relación sin que se rompa, porque se puede fracturar. Entonces David dijo en el Salmo capítulo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí es donde vemos que realmente el pecado nos impide realmente que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Cuando le damos de comer a la carne, siendo hijos, o sea, recuerden que estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. La carne es el cuerpo, ¿ok? Cuando le damos de comer a ese cuerpo, a la carne, o sea, a la carne, siendo hijos, siendo nuevas criaturas, estas acciones que estamos viendo con este hijo, te alejan de Dios. Este muchacho estaba haciendo unas acciones que él solito estaba alejándose de Dios, estaba afectando, igual que nosotros afectamos la comunión con Dios. Y las oraciones pues obviamente no son escuchadas. Es por eso que Pablo nos menciona que no debemos dejar que el pecado se enseñoree en nosotros. O sea, en el Hijo de Dios no puede reinar el pecado. O sea, aquí está hablando de que el pecado se vuelve como un reino y que tiene un rey y que puede realmente gobernar. Entonces él dice, no dejen que se enseñoree el pecado. Y eso significa que no debemos dejar gobernar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no nos mantiene esclavos a nosotros. No debe de gobernar la carne. ¿Ok? Romanos capítulo 6 lo menciona Pablo. Del 12 en adelante dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Entonces vemos que todo cristiano, toda persona conversa que ya haya rendido su vida a Cristo, en cualquier momento puede ser tentado a caer en el pecado. Aún los que se sienten muy, muy espirituales, ¿ok? Algunos creen que Dios protege de esto y que por su gracia no podemos caer para nada en pecado. Y eso es un grave error sin fundamento bíblico, ¿ok? Por eso cuando ven a un cristiano resbalar, o sea, en pecado que cae, dicen, no que es cristiano. Tanto las personas cristianas como las personas que no son cristianos, ¿ok? Entonces tenemos que entender que el cristiano no está en un cuerpo de gloria para que pueda estar en perfección absoluta. Esto solo va a pasar cuando Cristo venga por su iglesia, ¿ok? Mientras tanto, el cristiano va a estar resbalando y es importante reconocer, que el cristiano reconozca día a día su pecado. Primera de Juan 1:8 dice, el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en nosotros, dice la palabra, ¿no? Entonces el cristiano no debe de buscar el pecado, tampoco debe de tapar o cubrir el pecado, no debe de excusarse.
pero no debe ni practicarlo, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que el cristiano a veces va a estar pecando, al día pecamos en pensamiento, en acciones, no nos damos cuenta a veces que estamos pecando. Por eso el cristiano tiene que realmente ponerse a cuentas con el Señor día a día. Ahorita vamos a ver más detalladamente esto, ¿no? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, abogado tenemos con el Padre al Señor Jesucristo, el justo. Ok, entonces cuando nosotros reconocemos que día a día pecamos, que no lo estamos practicando, porque ese cristiano no debe estar allá constantemente pecando, no. Pero cuando reconocemos que cuando caemos, lo reconocemos, pues obviamente tenemos ese abogado. O sea, el Señor es justo y el Señor, cuando venimos ante Él, nos perdona y cuando Dios Padre nos quiere ver a nosotros, ve su justicia de Él. Ahora bien, tenemos que aprender grabar bien este proceso que ocurre en el hombre o mujer que se convierte a Cristo. Porque a veces estamos hablando de eso, pero no hemos entendido el inicio, ¿no? O sea, tenemos que entender bien que el espíritu del hombre murió cuando Adán desobedeció a Dios. O sea, cuando pecó. Dios es espíritu. Y necesitamos de un espíritu para poder tener ese contacto, esa conexión con Dios. Dios tenía que descargar su justicia sobre el que ofendió, sobre el que faltó, sobre el pecador. Pero por su amor y su misericordia, Dios envía al Señor Jesús para que Él recibiera como sustituto el castigo del pecador, o sea, de nosotros, el pago del pecado del mundo, de la humanidad. ¿Ok? Por eso le llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento que el Señor murió en el madero y al tercer día resucitó y fue glorificado junto al Padre, todo aquel que viniera a los pies de Cristo en arrepentimiento genuino podría ser limpiado del pecado y justificado ante Dios. Ahora Dios ve la justicia de Cristo en aquella persona que cree, que se arrepintió, que se convirtió a Cristo. ¿Ok? Entonces, esa comunión que se había roto, que se había totalmente desbaratado, pues fue restaurada por el Señor Jesús. Ahora el cristiano, al recibir al Espíritu Santo, ha pasado por una regeneración, pero tenemos que entender que la regeneración no viene de la carne. ¿Por qué digo no viene de la carne, no viene del cuerpo? Porque no cambias, no cambia tu cuerpo. Vamos a poner, me convierto a Cristo y ya me veo angelical. No, mi cuerpo sigue siendo igual, mi físico sigue siendo igual. Tampoco cambia la mente. ¿Por qué? Porque aún tenemos pensamientos que no honran a Dios. Solo ha habido un cambio, ha nacido de nuevo el espíritu. Esto significa que realmente te ha hecho una nueva criatura. O sea, una nueva criatura quiere decir que naciste en espíritu. Dios ya te perdonó, Dios ya te dio vida eterna. Ahora tú como cristiano debes de cambiar tu mentalidad y debes de crucificar tu carne. ¿Ok? El cristiano tiene que crucificar la carne porque la carne, como está todavía con esa naturaleza pecaminosa, pues pide ver, o sea, a través de los ojos, a través de los sentidos, empieza a buscar o ver, o sea, le da entrada a cosas que realmente no glorifican a Dios y que son pecado ante Dios. ¿Ok? Porque la maldad aún sigue en este mundo y tú todavía tienes esa naturaleza pecaminosa. Pero hay que cambiar esa maldad, hay que crucificarla, hay que madurarla. ¿Cómo hago esto? Primera de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Entonces todo esto es clave para que no influya el pecado en nuestras vidas, porque Satanás usa al mundo y lo que ha puesto en él para contaminarnos. Nos llenamos a través de nuestros 5 sentidos de todo lo que el mundo vende. Televisión, internet, películas pornográficas, redes sociales, videojuegos. Vemos a las personas con morbo. Bueno, muchas cosas, hombres, al revés, viceversa, ¿no? Y es por eso que dentro de nosotros
empieza a salir pues cosas como homicidios, como adulterio, como robo, como violencia, como brujería, porque ya nos llenamos de esas cosas. Y nosotros pues ya no debemos tener esas cosas porque ya somos declarados justos ante Dios, pero no absolutamente perfectos. Cuando la Biblia menciona perfección, se refiere a madurez, pero no esa perfección absoluta de gloria, ¿ok? La diferencia que hay de un cristiano a un no convertido es que el no convertido pues tiene esos malos deseos, esas acciones pecaminosas, esos vicios, esas malas cosas, pero puede tal vez recurrir a algún lugar de ayuda o tal vez puede dejar algunas cosas, pero no hay un poder para desarraigar y no hay una justificación ante Dios. Y si muere esta persona, lamentablemente no va a estar en la presencia de Dios. ¿Ok? El cristiano puede ser que aún, como dijimos, tiene malos pensamientos, deseos, cosas así, pero ya es justificado ante Dios, ya es salvo. Si muere, va a ir a la presencia de Dios, aunque esté pecando. Lo que sí, se le ha desarraigado el pecado, o sea, ya no es esclavo del pecado. ¿Ok? Ya no es esclavitud, porque el que no es de Cristo aún sigue esclavizado en el pecado. La diferencia es que ya te hizo libre el Señor y no tiene poder el pecado, no puede dominar sobre ti. Al contrario, tú tienes ese poder, ese dominio propio para no seguir cayendo. ¿Ok? Para disciplinar tu carne, para quitar lo carnal, para que el espíritu se esté fortaleciendo y quede fuerte, porque Dios no te lo va a quitar. Dios no te lo va a quitar. Esa ya es tu responsabilidad del cristiano, estoy hablando, sin echar culpa a nadie ni a nada, porque a veces que por culpa del pastor, que por culpa de la iglesia, que por culpa del hermano, no. Esto ya es tu responsabilidad. Porque ya eres una nueva criatura, ya tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no puede ser que no lo puedas hacer. Recuerda, no somos perfectos, pero vamos madurando, vamos dejando de hacer cosas que no agradan a Dios. Ya no somos constantes en el pecado, es muy diferente y se empieza día a día a reflejar en ti un hombre de piedad y vamos reflejando cada vez más como a Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristo ya nos dio la salvación, ya nos dio el perdón de pecados, ya nos dio el poder para vivir espiritualmente. Ahora hay que edificar. Vamos a poner, Cristo nos dio la salvación, haz de cuenta que es el cimiento de un edificio o de una casa. ¿Ok? Ahora nos toca a nosotros que si ponerle ventanas, una pared, un techo, o sea, tenemos que ir creciendo. ¿Cómo así? Dijimos como dejando de caer en ciertas cosas, crucificando la carne, renovando nuestra mente. Como decía Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que debemos ofrecernos en sacrificio en nuestro cuerpo santo y vivo y agradable, que es nuestro culto racional. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿ok? Entonces, necesitamos ir edificando, necesitamos ir alimentando el espíritu para que se fortalezca y no siga dominando la carne o la mente. ¿Ok? Porque esas cosas dominan. Este hijo pródigo, pues lamentablemente estaba alejándose de Dios, había caído en todo esto, todo lo contrario a lo que estamos diciendo ahorita, desperdició su herencia, llevó una vida mal dirigida. ¿Qué pasó? Que siguió sus deseos carnales, o sea, lo alimentó. La vanagloria de la vida, lo que el mundo vende, ¿no? Placeres sexuales, placeres momentáneos. Entonces, él alimentó tanto que esto lo llevó a la perdición. De depender en su padre, pasó a depender de sí mismo, a su independencia. Y consecuentemente se encontró en condiciones deprimentes. Dice ya que pasó hambres, perdió todo, pasó hambres, o sea, se dio golpes fuertes, se dio golpes contra pared, si quieres decirlo así. Hasta se encontró con alguien que, bueno, le dio un trabajo, dice que lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, pero un cerdo en ese tiempo era considerado inmundo por los judíos. Y no había profesión más baja que es alimentar a los cerdos. Y tú sabes que el alimentar a los cerdos, pues obviamente ellos se revuelcan en el mismo lodo y allá donde hacen popó igual se revuelcan. Entonces había una peste muy fuerte y imagino que eso habrá traído a él, no lo sé, se habrá sentido muy mal.
después de haber tenido todo, de ser hijo de casa, de tener su camita caliente, de ser hijo del dueño del negocio. O sea, ahora que en un lugar donde hay cerdos, donde huele mal, donde está caminando entre estiércol y sin tener que comer, porque hasta deseaba, dice acá, la comida de los cerdos. Entonces hay un proverbio y Pedro lo escribe en su carta, es segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22, donde dice: vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto es fuerte, en el cieno, esto es fuerte porque el hijo pues era hijo, estaba limpio por el Señor, si lo vemos de esa manera, ¿okay? Entonces este hijo estaba limpio con alimentos, dijimos, en su casa muy bien, su cama, sabanitas con olor a suavitel tal vez, no sé, a flores, imagino, y regresa, después de haber sido hijo, regresa al lodo, regresa al estiércol, regresa a la basura, apesta, y se revuelca en el mismo lugar, y hasta los algarrobos quería comer, y nadie se los dio. Entonces, esta parte de que nadie se los dio, era necesario que fuera así, porque si alguien se los hubiera dado, si alguien lo hubiera ayudado, hubiese retrasado el día de volver en sí y ponerse a cuentas con Dios. Esto es muy importante, porque a veces interferimos en lo que Dios está haciendo en alguien, y a veces otra gente lo ve como qué malo es. Entonces hay que pedirle dirección al Señor, debemos orar mucho y estar sensibles a lo que Dios nos va a mandar, porque a veces metemos la mano, interferimos en lo que Dios está haciendo en una persona cristiana y retrasamos por nuestra culpa que ese cristiano se dé cuenta que estaba en un grave error y que debía volver a Dios arrepentido, que debía volver a depender de Dios. Entonces es muy importante saber discernir, y el discernimiento nos lo da el Señor, lo podemos pedir, pero tenemos que realmente buscar el rostro de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, para que estemos sensibles, para que estemos llenos, sacar toda esa basura y llenarnos de Él, para que estemos llenos de Él, del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vemos acá que este hombre pues se da cuenta que sin Dios pues no puede caminar en este mundo oscuro, no puede vivir en adoración a Dios, no puede encontrar paz, no hay gozo. O sea, realmente es lo que está dando a entender. Debe fortalecerse en espíritu, orando, meditando, viviendo la palabra, compartiendo, ¿no? Y vemos que continúa, dice en el versículo 17 en adelante, y volviendo en sí, o sea que vino en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, él recordó y reaccionó, ¿no? Y luego dice: me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense, o sea, este hombre ya estaba totalmente, vuelve en sí, se dio cuenta de su error, que estaba totalmente arrepentido. Significa que se dio cuenta del grave error que había cometido, pero no vemos aquí en la Biblia que este hijo se haya hecho miembro de un grupo de autoayuda, o sea, que vaya y busque algún lugar para que lo ayuden. No vemos que haya buscado un psicólogo para que pueda reparar su niño interior. No vemos que haya culpado por culpa de mis hermanos, o por culpa de mis amigos, o por culpa de mi jefe, o por culpa de los cerdos. No vemos que diga nada de esto. Pero él ya tenía la intención de regresar a su padre. O sea, él ya estaba reconociendo su pecado y cómo iba a decirle al Padre. Reconoció su error, y esto es lo que muchos cristianos y no cristianos hacen siempre. Ocultan su pecado, justifican su pecado, excusan su pecado. ¿Y cómo pueden ser perdonados por el Señor si no son honestos con el Señor? Se requiere de verdad reconocer la falta, reconocer que estamos totalmente pecando contra Dios, para poder confesar arrepentido y ser perdonado y restaurado. El Señor Jesús no dice que el hombre regresó a su pueblo, a su casa, sino a su Padre. Así que es algo así semejante lo que debemos hacer. Necesitamos regresar a Dios cuando pecamos. Necesitamos regresar al Señor primero y antes que todo. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Se corta la relación con Dios.
No confundas, no se pierde la salvación. La salvación ya te fue dada, pero pero sí se lastima o se deteriora la relación con Dios. El cuerpo también, lo físico, se afecta, es afectado físicamente. La mente también empieza a ser afectada porque se pierde en lo mundano y ya pierdes la dirección hacia Dios y espiritualmente nos empieza a separar de Dios. No nosotros, no Dios se aleja de nosotros, nosotros por nuestro pecado nos alejamos de Dios. ¿Ok? Cuando el hijo de este pródigo regresa al padre, también regresó pues a su casa, al pueblo, pero su enfoque estaba no en ello, sino estaba en el padre. El cristiano, cuando reconoce su pecado, su error, va directamente al trono de la gracia, a recibir misericordia, a confesar arrepentido para recibir misericordia y oportuno socorro. No necesita ir a nadie más, es ir al Señor. ¿Por qué? Porque está reconociendo su falta. Hemos hablado de otros temas que cuando le faltamos a alguna persona tenemos que hablar con ellos. Este es punto y aparte. Aquí estamos viendo que él solito se está alejando, obviamente porque se fortaleció en la carne. Se alejó por el pecado, ¿ok? Entonces aquí vemos que él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense, él estaba totalmente humillado. Este hijo demostró su sentir indigno de ser su hijo, pero hizo lo correcto. Se humilló, confesó el pecado, y esto es lo que es esencial: humillarte, reconocer y confesar. Es esencial para recibir el perdón. Y eso tiene que ser honesto, porque a Dios no lo podemos engañar. Tenemos que venir a Dios dispuestos, honestos, a ser completamente esclavos del Señor por su amor, no obligatoriamente, ¿ok? Y allá dice en el 20 en adelante, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Una escena de lo que pasa en el cielo cuando un hombre se arrepiente, ¿ok? Entonces vemos que acá el padre muestra su amor paciente, espera y no se olvida de su hijo. Ese amor recibiría completamente a su hijo, no lo pondría a distancia. Mira, lo pongo a distancia. No. Lo recibiría completamente. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando tú te arrepientes y confiesas, el Señor recuerda que el Señor te limpia, dice blanco como la nieve, y ya no hay nada que impida que esa relación sea estrecha. ¿Ok? Entonces lo recibiría en su seno totalmente, en su justa aprobación, y lo demuestra en que lo abraza y le da un beso. ¿Ok? Y dice, saca el mejor vestido, porque pues venía con los trapos rojos, saca el mejor vestido, ponle un anillo, cálzalo y trae el mejor becerro que tengas allá y vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque ha revivido. O sea, todas estas cosas que estaba pidiendo no eran realmente necesarias, ¿no? Pero el Señor da bendiciones para honrar al Hijo y hacerle saber que es amado por el Padre. Pero el Padre hace mucho más que suplir necesidades del Hijo. Podemos observar que la petición que mostró al inicio este hijo fue de rebelión, y esta petición lo hizo pobre y destruido. Después de la disciplina, dijo, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros, y esta es la actitud correcta ante el Señor Jesús, de lo humillado y rendido a sus pies, evidenciando en su petición una sumisión total. Y esta petición le hizo rico y amado, y es lo importante, el volver y ser recibido y ser amado. Eso es lo importante. Continuamos con el versículo 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Entonces vemos algo muy fuerte, ¿no? Podemos observar la actitud de este segundo hijo. Estaba mostrando claramente una raíz de amargura, que ya había hecho daño, ya había hecho estragos en él. Vemos que el orgullo, y hay muchas personas que son orgullosas, y esas personas orgullosas, como en este caso esta persona, creen que son demasiado buenos, demasiado santos, y siempre sienten que no son tratados como se merecen. Y realmente, aunque tú seas espiritualmente, wow, no mereces nada, realmente no mereces nada. Entonces la madurez se va a ver allá. El hijo mayor era obediente, pero estaba lejos su corazón del padre. Ni siquiera tuvo preocupación por su hermanito. Voy a verlo, está sano. No, nada, no lo fue a ver en su regreso. El hijo mayor es una imagen perfecta del corazón de los fariseos, quienes se enojaron porque Dios iba a recibir a en arrepentimiento. Iba a recibir a los pecadores, como cuando el Señor decía, ¿por qué come tu maestro con pecadores? O sea, el Señor vino por ellos. Pero hay que reconocer que el padre también amaba a su hijo mayor, porque salió tras de él y le dijo, hijo, tú estás conmigo y todo esto es tuyo. Entonces es fácil reconocer cuando somos el hijo pródigo, pero ¿cuántos de nosotros podemos reconocer cuando somos como el hijo mayor? Cuando hay ese orgullo, cuando hay esa soberbia, cuando aparentemente estamos bien con Dios, pero no estamos con Él. Es necesario analizarnos a la luz de las Escrituras y reconocer nuestro estado. Y cuando lo reconozcamos, confesarlo, pero honestamente arrepentidos. Entonces, ambos estaban lejos de Dios, ambos hijos estaban lejos de Dios en diferentes situaciones, en diferentes posiciones, pero cabe mencionar que ambos tenían que regresar al Padre. No uno, los dos tenían que regresar al Padre, pero recordemos que el único camino y la verdad y la vida es Cristo Jesús. Solo a través de Cristo, solo a través de Él podemos volver al Padre. Entonces ellos nunca iban a poder venir al Padre si ellos no venían a través del Hijo. Entonces la verdad aquí enseñada en esta palabra es que la misericordia está presente en la miseria, que la gracia recibe a todo aquel pecador que venga arrepentido, y que el pecado trunca la relación con el Señor y por lo tanto la oración. Ahora, ¿cómo se puede restaurar esto? ¿Cómo se restaura? Pues como el hijo pródigo, arrepentidos, confesamos al Señor y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Eso está en 1 Juan 1:9. Necesitamos, para poder hacer esto, disciplina. Como decía Pablo, para estar en el espíritu y no en la carne. Recuerden que la carne puede ser muy alimentada todos los días y el espíritu puede estar débil. Entonces necesitamos disciplina para que el espíritu se fortalezca, esté fuerte y no en la carne. Porque dice la palabra que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Si alimentamos más la carne por medio de nuestros 5 sentidos, hablamos hace un rato, como mencionamos, pues va a salir de nuestro corazón, ¿qué cosa? Basura. Cosas que no agradan a Dios, pecado, adulterio, fornicación, mentiras, chismes, deshonestidad, devolver mal por mal, raíces de amargura, soberbia, codicia, homicidio, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos disciplinar el cuerpo. Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, no malinterpretar como muchos malinterpretaron y se flagelaban. No. Esto no es así. Él decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pablo era un fiel apóstol. Era realmente apasionado con una disciplina impactante y lo vemos en su caminar. Ahora muchos se preguntarán, ¿cómo puede ser que Pablo tuviera que disciplinar su cuerpo?
si Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, fervorosamente estaba en llevar el Evangelio en su persona y a las personas. Y si Pablo disciplinaba a su cuerpo como menciona acá, ¿y nosotros? ¿Cómo no vamos a necesitar verdadera disciplina? Ahora, ¿cómo lo hacía Pablo? ¿Qué significa esto que decía Pablo? Pablo está diciendo que él ponía en servidumbre su cuerpo, o sea, que no le daba de comer a su carne. O sea, vamos a suponer que se me van los ojos por una mujer, y obviamente evito eso. Realmente sacrifico mi carne. Vamos a suponer que miento, evito mentir. Vamos a suponer que codicio, evito codiciar. Entonces eso es lo que se hace una disciplina, y no le doy de comer a mi carne, la hago débil. Que el teléfono, que las cosas feas que pasan en la tele, evito todas estas cosas, porque el Señor siempre nos va a dar la puerta, pero está en nosotros si tomamos la puerta que nos va a dar para salir de esta tentación. Entonces él lo hacía de esta manera. Él no le daba de comer a su carne, crucificaba, o sea, se proponía negarse a sus deseos, a sus pasiones pecaminosas, porque mencionamos hace rato que la carne, que el cuerpo, aún tiene esa naturaleza pecaminosa, que el espíritu es lo que nació, y el espíritu debe de controlar la carne y la mente. Entonces, vemos que él se proponía negar todas sus pasiones pecaminosas, porque si no lo hacía, él decía que podía ser eliminado, podía ser sacado de esa carrera. Necesitaba estar fuerte en espíritu, y esto se busca a través de la llenura de una sana doctrina, pero diaria, una meditación diaria y una ejecución del mismo conocimiento que estás adquiriendo. O sea, vivirlo, no solo lo guardo en mi mente, no, lo ejecuto, lo vivo. Y entre ese conocimiento me dice que oremos sin cesar, que necesitamos de la oración y que necesitamos estar fuertes. Entonces buscamos el rostro de Dios en oración constantemente. Entonces esto haría que Pablo pues esté en el espíritu, y esto, si lo aplicamos a nosotros, hará que estemos en el espíritu y no en la carne. Por eso, hermano y hermana en Cristo, es necesario perseverar en la oración, en el conocimiento, en la congregación. No es porque yo te quiera tener allá, no gano nada con ello. Ustedes lo saben, los que están en casa sobre la roca, no hay ni siquiera ningún interés de por medio, más que ustedes crezcan, los que ya conocen, y los nuevos que conozcan a Cristo. Eso es lo que me interesa. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que perseverar. Para los que no son hijos de Dios, o sea, para los que no conocen nada de lo que estoy diciendo, porque realmente estarán lampareados, el Señor tiene misericordia de todos. No hay uno del cual no tenga misericordia. Así como la tuvo de nosotros, que somos realmente malos, fuimos viles, lo peor de lo peor, como dice Pablo, yo soy el peor de todos. No dudes de que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero recuerda que lo importante y lo primordial de lo primordial es que Cristo Jesús lo hizo posible. O sea, por Cristo tú puedes venir arrepentido y ser justificado y ser hijo de Dios. Cristo Jesús es el camino para regresar al Padre. No hay otro u otros. Cristo Jesús es la verdad y la vida. No te dejes engañar, lee tu Biblia, y si tienes duda puedes contar conmigo para aclararlas. Entonces recordemos que hoy, que es jueves de oración, es importante saber que si venimos al trono de la gracia a pedir de veras misericordia, a confesar nuestro pecado, como dice acá en el Salmo 32 igual, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, realmente reconozco mi pecado, lo confieso ante ti, no lo encubro, no lo guardo, no lo excuso, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. O sea, realmente necesitamos confesar, necesitamos no seguir encubriendo, no seguir excusándonos, sino realmente ver que somos nada sin el Señor. Y que hay momentos en que nos alejamos y que creemos que estamos bien, pero estamos totalmente mal. Estamos llevando nuestro caminar por un camino que no es el que Dios está trazando. Así que, hermano, te invito a que hoy verdaderamente, como dice acá, declaras, no declarar como hemos dicho que no es correcto, sino que vienes y le dices al Señor, Señor, confieso verdaderamente que he pecado contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. Honestamente, analizas primero, Señor, oras primero. Yo quiero confesarme contigo, pero pon en mi corazón hasta cosas que se me han olvidado. Y el Señor lo va a hacer porque está viendo que tienes las intenciones, que realmente te estás humillando, te estás quebrantando.
Y dice la palabra de Dios que no rechaza un corazón contrito y humillado jamás. Y Señor cumple sus promesas, no es como el hombre que se arrepiente. Él cumple lo que dice. Espero que esta prédica haya servido de mucho para tu vida y que verdaderamente Dios obre y haga esa obra en ti. Verdaderamente estoy para servirte, no lo dudes, cuentas conmigo, aunque sé que mucha gente no lo cree o lo toma como palabras al aire, pero puedes hablarme o buscarme a través de las redes sociales. Yo estoy para servirte. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Ante ti hoy me encuentro y posado me presento, tu espíritu me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay tiempo, me rindo a ti, mi ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Profundo amor queda en mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor queda en mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi